Muy bien, hermanos, vamos a comenzar esta clase sobre el establecimiento de la iglesia. El punto importante de lo que vamos a ver aquí en esta unidad va a ser que el establecimiento de la iglesia es realmente la restauración del reino, porque hay mucha confusión en cuanto a la iglesia y en cuanto al reino. Entonces quiero que veamos una mejor perspectiva, ¿verdad?, sobre la iglesia y sobre el reino. Y el concepto aquí, la idea aquí es que el establecimiento de la iglesia es la restauración del reino. Apréndanse bien lo que vamos a ver en esta unidad sobre esta enseñanza bíblica. O lo podemos poner de la otra manera, ¿verdad? Que la restauración del reino es el establecimiento de la iglesia. No hay ninguna diferencia. Nomás lo que yo voy a enfatizar es la iglesia, comenzando desde este punto en adelante. Una de las cosas que sabemos, hermanos, en cuanto a este concepto de iglesia-reino, y enfocándome primeramente en el concepto de reino antes que se estableciera la iglesia. Sabemos que Jesucristo, hermanos, tenía una misión, tenía un propósito. Muchos quisieron imponer, ¿verdad?, sobre Jesucristo lo que era el reino. La idea en cuanto al reino antes de Jesucristo, en los tiempos de Jesucristo, estaba algo distorsionado. Entonces Jesús quiere hacer ver, ¿verdad?, exactamente qué es el reino. Porque sí, hermanos, Él por muchas razones, especialmente, ¿verdad?, no quería que nada ni nadie llegara a interpretar en cuanto al reino como un método por medio de un método político o egoísta en su realización. No quería, hermanos, que nadie, ¿verdad?, enseñara algo diferente a lo de él. Y muchas ocasiones él dice, mi reino no es de ¿qué? De esta tierra. Entonces él quiere hacer saber en Juan capítulo 6, después que hizo el milagro de los panes y los peces, ya los judíos querían ¿qué? Hacerlo rey. Y Jesús por supuesto se alejó de eso. Entonces él como Mesías, y ya hablamos de eso en la clase anterior, él era el Mesías, él era el Cristo. Y sigue siendo el Mesías y sigue siendo el Cristo. El Mesías tiene que tener un reino. El Cristo tiene que tener un reino. Entonces, él como fundador de ese reino, tiene que establecer, hermanos, que no es terrenal. Entonces, es la primera idea que yo veo Jesucristo enfocándose. El rey, y vamos a ver más adelante en los textos, ¿verdad?, que el reino se acercaba y todo eso, y vamos a amplificar todo esto que estamos hablando aquí. Pero quiero que entiendan el ambiente en cuanto al pensamiento religioso del reino. Entonces, él como fundador del reino quiere establecer bien claro que no es un reino terrenal. El reino de Dios, como lo enseñó Jesucristo, envuelve, hermanos, la purificación y la santidad para entrar en él. Vamos a ver más adelante en cuanto a esto. Les estoy dando a ustedes un vistazo rápido, ¿verdad?, para que vean lo que vamos a estar estudiando. Para entrar al reino se requería ¿qué? Purificación y santidad. Y Jesús quiere dejar claramente, nadie puede entrar al reino si no hay esta actitud, este estado espiritual, este comportamiento, ¿verdad?, espiritual de la palabra de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es ver cómo es que Jesús, ¿verdad?, llegó a hablar en cuanto al reino. Otra cosa muy importante, la norma ética del reino
fue, hermanos, perfección, perdón de pecados de la persona, perdonar a otros. Vino a ser, hermanos, también amar al prójimo. Tenía esas características el reino, ¿verdad? En el primer siglo. Entonces, es importante saber que Jesús quiere hacer una diferencia, que el reino como lo conocía el pueblo judío no iba a ser terrenal, no iba a ser ceremonial, ni basado en obras de justicia de la ley, ni nada así. Va a ser diferente. Y está preparando entonces el pueblo para eso. Otra cosa muy importante, antes de ir más adelante. Jesús sustituyó la religión externa por la interna. Esto fue manifestado, hermanos, primordialmente en una actitud del corazón y de la vida interior que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos nosotros del reino de Dios, estamos, hermanos, hablando de cómo Jesucristo quiso, ¿verdad?, comenzar sus enseñanzas, pero teniendo en mente todo lo que es relacionado con el reino de Dios. Lo que vamos a ver aquí en adelante es las evidencias que el establecimiento de la iglesia vino a ser, hermanos, la restauración del reino. Entonces, ese es el primer punto importante que vamos a ver aquí, que el establecimiento de la iglesia automáticamente, para decirlo así, bíblicamente, vino a ser la restauración del reino de Dios. Quiero que veamos varios versículos. Noten ustedes, evidencias que el establecimiento de la iglesia es la restauración del reino. Ahí hay varios textos que vamos a ver. No vamos a verlos todos, otros solamente los voy a explicar. Creo que ustedes conocen bien estos textos. Lo que no hemos hecho es un exégesis un poquito más profundo relacionado con el reino y lo que vamos a estudiar aquí. Entonces, noten ustedes que el reino celestial cambió a terrenal. El reino celestial cambió a celestial. En Primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 7. Ahí sabemos, hermanos, la inquietud del pueblo de Dios y lo que Samuel, hermanos, tuvo que ceder a los deseos del pueblo. Y hay un texto allí, en el versículo 5, que Dios dice que, déjalo, Samuel, porque no me han rechazado a mí, no te han rechazado a ti, sino me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Vamos a entender bien eso que dijo Dios. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Antes, el único rey era Dios. Mientras haya un rey únicamente del cielo como rey, el reino es celestial. Cuando se rechaza que Dios reine directamente, cambia la naturaleza del reino de celestial a terrenal. Porque ahora, y Samuel les dice que van a tener reyes y ustedes van a tener que sujetarse a los reyes, sus leyes, van a tener que entregar sus bienes, sus hijos e hijas, etcétera y etcétera. Y el pueblo dice, es lo que quiso, ¿verdad? El pueblo. Cambia la naturaleza del reino.
Dios ya no es directamente, no está directamente reinando. Ahora hay un ¿qué? Entremedio. Cuando hay un intermediario, una persona en esta tierra rigiendo como rey, entonces es un reino terrenal. Desde allí en adelante vemos nosotros históricamente, hermanos, y ya saben que el reino estuvo unido por un tiempo y luego se dividió del norte y del sur. Y luego Oseas capítulo 1, versos 3, 4 y 5 dice que finalmente el reino cesó. Ya no hay reino. ¿Los judíos dónde están? En una de las dispersiones, ¿verdad? Que se fueron hasta Babilonia por 70 años. Ya saben ustedes la historia más o menos de eso. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que la naturaleza del reino para los tiempos de Jesucristo, la pregunta para hacernos ¿es terrenal o es celestial? Por lo que sabemos, es un reino terrenal en el concepto del pueblo de Dios. Y es cuando comienza Jesucristo a enseñar en cuanto al reino ¿de dónde? El reino de los cielos, el reino de Dios. Esas frases, cuando las lean ustedes en los libros del Evangelio de Jesús, el reino de Dios y reino del cielo. Dios y cielo, hermanos, son nombres que vienen a calificar, que vienen a enfatizar que este reino no es de hombre, es de Dios. Segundo, el reino de Jesucristo es un reino ¿de qué? No de esta tierra, sino del cielo celestial. Cuando vean esas frases ustedes en el Nuevo Testamento, tengan mente de eso. Jesús quiere enfatizar, ustedes tienen la mentalidad judíos de un reino terrenal de hombre. Yo les estoy enseñando de un reino de Dios y del cielo. Fue un choque que hasta después de su resurrección no lo entendían los apóstoles. En Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4, sabemos ahí en el versículo 4, Hechos 1, 4, que Jesús por 40 días enseñó ¿de qué? ¿Sobre el bautismo? No. ¿Sobre cómo amarnos unos a los otros? No. Dice el texto sobre el reino de Dios. Quiere establecer bien con estos apóstoles. Esto que les enseño tiene que ver con la naturaleza del reino. Y todavía hacen la pregunta, versículos 5, 6, 7 y 8. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No dice el reino de Israel. Creo que aprendieron algo. No dice restaurarás, no, la pregunta de los apóstoles no es restaurarás el reino de, sino restaurarás el reino a. Se le hizo una promesa al pueblo israelita, a Israel. Fue profetizado que a Israel se iba a entregar o iba a venir el reino. Entonces ya tienen un mejor concepto. No es el reino de Israel terrenal, es el reino a Israel con diferente naturaleza. Entonces es lo que vemos, hermanos, esta idea, ¿verdad?, que había en el primer siglo en cuanto al reino terrenal. Pero noten ustedes, además, cuando hablamos de la segunda evidencia, que el establecimiento de la iglesia es la restauración del reino, sabemos que cuatro diferentes ejemplos en Mateo y en Lucas específicamente, también en Marcos, hablan del acercamiento que se acerca el reino de Dios. Juan el Bautista, su predicación, capítulo 3, versículo 2, decía que arrepentíos y bautícese, ¿verdad?, para el perdón de sus pecados, y lo dice que el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto hagan eso. Y quiero que vean ese orden. El reino de Dios se ha acercado, el reino se ha acercado, por lo tanto que arrepentidos, ¿verdad? Y bautícese para el perdón de sus pecados. Tengan eso en mente más adelante porque es tan importante eso. El punto aquí es, el reino existe cuando Juan el Bautista
¿Predica? No, porque se está acercando. Algo que existe no se acerca. Algo que está para existir, sí se acerca. El mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo, noten ustedes ahí, Mateo capítulo 4, verso 17. El mismo mensaje, el reino de Dios se acerca. El mensaje de los apóstoles cuando ellos fueron a predicar, Mateo capítulo 10, verso 17. El reino de los cielos se acerca. Y luego envió a 70 hermanos y es la misma cosa. Lucas capítulo 10, versículo 9. Lucas 10, 9. Los 70 andaban predicando ¿qué? El reino de los cielos se acerca. ¿Qué anda haciendo Juan el Bautista? ¿Qué anda haciendo Jesucristo? ¿Qué andan haciendo los apóstoles? ¿Qué anda haciendo los 70? Andan anunciando que el reino que específicamente dejó de existir del cielo a terrenal, ahora está ya próximo a restaurarse. Y por eso, hermanos, vemos nosotros claramente que estas dos evidencias son muy importantes. Pero vamos a seguir más adelante, hay más evidencias. Noten ustedes, déjenme cambiarle aquí. Bueno, vamos a, déjenme, hay tercer ejemplo, hermanos, donde se habla de otra evidencia, porque estamos hablando de Jesucristo y sus conceptos, estamos hablando de lo que andaban enseñando los apóstoles, entonces es importante que entendamos también otras evidencias. Bueno, se acabó todo ahí. Ok, ahí está. Noten ustedes, otra evidencia de que la iglesia es establecimiento, hermanos, la restauración del reino, es que se requería purificación y santidad. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en ese momento? Para entrar al reino. La preparación por Juan el Bautista. ¿Por qué andaba bautizando Juan el Bautista? Tengan estos textos en mente. Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 25, verso 31, con capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. En unos momentos regresamos allí, pero sí quiero que vean conmigo, hermanos, este texto en el Evangelio según Juan, porque es bien importante porque andaba bautizando el apóstol, Juan el Bautista. El Sanedrín o el concilio, los líderes de Israel enviaron a preguntar a Juan tocante esto. Noten ustedes en el capítulo 1, en el versículo 25, y le preguntaron a Juan el Bautista, le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Bueno, ¿por qué bautizaba? ¿Qué creen ustedes? Y no sé qué serán sus ideas, hermanos, sus interpretaciones, pero Juan mismo, noten ustedes, en el versículo 31 nos dice por qué andaba bautizando, y yo les voy a dar un punto más. Dice el verso 31, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado ¿a quién? A Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Por qué bautizaba Juan? ¿Qué era el punto importante para que Jesús se manifestara ¿a quién? A Israel. ¿Qué quiere decir eso? Él iba a bautizar y bautizar y bautizar y bautizar, y ya le había dicho Dios, sigan leyendo más adelante, hermanos. Le había dicho Dios, cuando tú veas una paloma que está sobre él, saber que ya ese es el que es el Mesías, ese es el Cristo. Ya se manifestó
a Israel. Y realmente una vez que Jesús comenzó a bautizar, ya cumple Juan el Bautista con su misión del bautismo, ¿verdad? Ahora, ese es en cuanto, hermanos, a la escatología del reino de Dios, porque fue profetizado en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos ya del propósito del bautismo, ya es otra cosa, ya es no tanto relacionado con Dios, con Jesucristo, porque Jesús tiene que bautizarse, no para perdón de pecados, ni para que se arrepiente, y Juan no quiere ni bautizar porque lo conoce bien de esa manera. Pero el punto es que Jesús no se bautiza para arrepentimiento y perdón. Jesús se bautiza porque Él sabe, como Juan, como le reveló Dios, tú sigue bautizando porque un día de estos alguien se va a bautizar. Y cuando veas esa paloma sobre él, ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías. Jesús se va a bautizar, hermanos, con esa simple razón, punto, y se acabó bíblicamente. Juan lo dice, Jesús lo sabía. ¿Por qué se bautizó Jesús? Para manifestarse ¿a quién? A Israel. Ahora, pero el propósito esencial interno del bautismo de Juan tiene otro también propósito. Uno es escatológico para Jesús y la manifestación a Israel. Y el segundo, hermanos, tiene que ver con la purificación, como dije, y santidad para entrar al reino. Miren, voz que clama en el desierto. ¿Qué dice? Preparar el camino al Señor. ¿Qué es preparar? ¿Cómo se identifica la preparación? Definamos qué es preparar el camino. Aquí viene Jesucristo. Aquí está Juan el Bautista. ¿Qué está haciendo? Preparando el camino para el Señor. ¿Qué está haciendo para prepararlo? Tiene que preparar, hermanos, a la gente. Tiene que preparar a la gente. Es una enseñanza bíblica, hermanos, que los sacerdotes no podían hacer un sacrificio de un cordero si no estaban, ¿qué? Purificados. Por eso estaba aquella tremenda cisterna allá afuera. Ahí se purificaban y luego hacían los sacrificios. En el Antiguo Testamento sabemos, hermanos, que ningún sacerdote, nadie podía hacer un sacrificio, ¿verdad? De un cordero sin ser purificado. Nadie puede entrar a la relación con Jesucristo y el reino si no está, ¿qué? Purificado. Y si ustedes siguen leyendo Juan capítulo 1, hermanos, se dan cuenta, dice, aparte que dice, por eso vine yo predicando, pero dice, yo no soy digno de desatar, yo soy nomás aquella voz que clamo en el desierto preparando el camino. ¿Cómo lo preparaba? Bautizando a toda la gente. ¿Por qué los bautizaba? Arrepentimiento y perdón. ¿Por qué arrepentimiento y perdón? ¿No podían hacer eso bajo la ley? Claro que sí. Tenían pecado, cometían pecado, tenían errores. Había un sistema levítico para esos asuntos y problemas. Esa es una cosa. El bautismo es para purificación. Para que el pueblo de Dios, cuando vean a Jesucristo manifestarse, estén, hermanos, limpios. Nadie puede tener comunión con Cristo si no es purificado. Punto y se acabó. Eso es bien bíblico. Es lo que estaba tratando entonces de hacer Juan, bautizando a multitudes, ¿verdad? Noten conmigo más adelante, en Juan capítulo 3, el Evangelio según Juan capítulo 3, ya sabemos mucho de nosotros, hermanos, en cuanto a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo creo aceptó que él era alguien muy, bueno, a lo menos que venía de Dios. Pero dice Jesús inmediatamente, hermanos, inmediatamente, para que Nicodemo tenga un claro conocimiento y entendimiento de qué es el reino. Inmediatamente dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pongan un arístico, pongan paréntesis en la palabra ver, porque la palabra ver ahí en el griego es eidion. No es blepo, ver físicamente, es eidion.
ver intelectualmente, ver mentalmente. Hay 3 palabras que se traducen del griego al español, ver. Blepo, que no es esta, eidion, aquí es eidion, y orao. Orao tiene que ver, hermanos, ver con investigación. Me interesa más aquí, ¿verdad? Esto de eidion, porque tiene dificultad, entonces, ¿qué? Nicodemo de entender, de que no puedo yo ver esto, no entiendo, ¿verdad? Nadie puede ver, tener la capacidad de ver la naturaleza del reino de Dios si no tiene, hermanos, la enseñanza de Jesucristo. Entonces, para poder yo ver y entrar al reino, tengo que nacer ¿de qué? De nuevo. Y no hay ninguna duda, hermanos, yo creo que no hay nadie de los eruditos e históricos, aún modernos, que dicen que digan que nacer de nuevo no es el bautismo. No hay. Todos dicen que es el bautismo. Y creo que eso sí está bien claro. Pero ahora noten ustedes versículo 5. De nuevo ahora dice lo mismo, pero cambia un poco el pensamiento. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, ahora no puede ¿qué? Entrar. Mira, Nicodemo, sé que te gusta el reino, sé que andas buscando el reino, sé que estás esperando el reino, pero tú no puedes entrar si no te bautizas. Tienes que tú estar purificado. Yo no sé si se bautizó Nicodemo o no. Quiero asumir, esto ya una opinión mía porque no hay texto bíblico. Quiero asumir, es mi opinión. Si quieren tirar a la basura, magnífico. Me da alegría que hagan eso porque es mi opinión. Pero es mi opinión que él aceptó eso. No hay ninguna indicación que se bautizó, pero sé que después, al último del ministerio, José de Arimatea y Nicodemo fueron muy cerca, ¿verdad?, en ayudar a los discípulos en asuntos en cuanto a Jesucristo. Tal vez se bautizó, tal vez conoció bien, ya tenía, ¿verdad?, esa capacidad de ver mentalmente que para entrar al reino se necesita nacer de nuevo y para ver el reino se necesita un lavamiento, una purificación, una santidad. Ahora, vamos a regresar aquí. Noten ustedes que además algunos iban a ver el reino. Es la 4ª evidencia que el establecimiento de la iglesia es la restauración del reino. Estoy llevándolos a ustedes aquí cronológicamente para ver estos puntos al final. Algunos iban a ver el reino antes que muriera en el primer siglo. Marcos capítulo 9, versículo 1 está bien claro. No hay cómo interpretarlo de otra manera. Jesús dijo claramente, ¿verdad?, que algunos que estaban allí presentes, allí más o menos como en el año 32, les dice: van a ver el reino venir con poder antes que ustedes mueran. Entonces Jesús mismo está diciendo que el reino lo van a ver establecido, van a presenciarlo. Entonces Jesús sabe, hermanos, que el reino de Dios ya se predicó por él, por Juan el Bautista. Todo eso, Juan el Bautista anda preparando para que estén preparados para entrar al reino de Dios. Jesús dice: ustedes lo van a ver el reino de Dios, porque obviamente todavía hay cuestiones, inquietudes. Se habla del reino de Dios, reino de los cielos, andan predicando que se acerca. ¿Cuándo? Le dice: antes que ustedes mueran lo van a ver. Esa generación lo va a ver. Ahora, yo sé que hay algunas enseñanzas dicen que la iglesia fue sustituida por el reino, por lo tanto el reino no vino el primer siglo. Esa es una falsa doctrina, no es opinión de esos que enseñan eso. Muchos creen que la iglesia fue sustituida por el reino de Dios, porque no creyeron
a Jesucristo, por lo tanto Dios no les dio el reino y luego se estableció la iglesia. Bueno, es bien difícil para mí Marcos capítulo 9 si Jesús dice que van a verlo en el primer siglo y luego se equivocó. Porque los judíos no los, hermanos, es como decir, ok, judíos, ustedes ganan y yo pierdo. Oye, no, hermanos. Esa no es una buena interpretación. Tenemos que ver más textos que confirmen si el reino se estableció en la generación a quien habla algunos allí en Marcos capítulo 9, en el versículo 9. Ok, noten ustedes todavía sobre estas evidencias. La quinta, el reino fue profetizado por Jesús, que iba a venir en un tiempo. Y luego vamos a ver cómo la sexta evidencia fue restaurado, como Jesús había prometido, como las escrituras se habían profetizado, como se predicó por Juan el Bautista, por los 70, por los apóstoles, se restauró el reino. Vamos primeramente a Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Ok, ya saben ustedes, hermanos, y no vamos a entrar a la teología de quién es Pedro, la piedra y todo eso. Esa es otra clase. Lo que me interesa a mí son dos cosas allí. Una es lo que va a hacer Jesús y la otra es lo que va a hacer Pedro, ¿ok? Entonces quiero que me pongan atención en eso, quiero que abran sus Biblias y leamos allí. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No pongan atención, tú eres Pedro y sobre esta roca. Lo importante es que se va a establecer, ¿qué? La iglesia. Tengan eso en mente. ¿Es tiempo pasado, presente o futuro? Edificaré. Tiempo futuro. ¿Hay iglesia de Cristo cuando Cristo dijo esto? Si dice que dice allí, edificaré mi iglesia, no dice que ya está edificada mi iglesia o ya fue edificada mi iglesia, la edificaré. Por eso estoy diciendo, hermanos, cuando se edifica la iglesia, cuando se establece la iglesia, ¿qué va a acontecer? Se restaura el reino. Porque noten ustedes un poquito más adelante, y dice, las puertas del Hades no tienen poder contra ella. En otras palabras, la iglesia no puede, el Hades no tiene el poder de atraer a la iglesia y meterla allí. Es lo que quiere decir ahí. Pero no me interesa eso tanto como dice el verso 19. Y a ti te daré, ¿qué? ¿Tiempo futuro daré? ¿Presente o pasado? Está hablando del mismo contexto. Edificaré mi iglesia. Es lo que yo voy a hacer. Pero Pedro, ¿qué vas a hacer tú? Lo que te voy a dar son, ¿qué? Las llaves del reino. Ok, miren, hermanos. No hay manera de malinterpretar esto. En este texto, cuando Jesús edifique su iglesia, Pedro recibe las ¿qué? Las llaves, hermanos. Tiempo futuro es, en la gramática no hay duda, ni en el español hay ninguna duda. Cuando edifique mi iglesia, Pedro, te voy a dar las llaves. Bueno, ¿para qué son llaves? Después vamos a hablar de eso. Las llaves abren puertas. ¿Y se abren puertas para qué? ¿Para salir o para entrar? Ok, miren, hermanos, ya. ¿Qué le dice a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no puedes. Entonces, fíjense ustedes, voy a edificar mi iglesia, pero Pedro, yo te doy las llaves y se van a abrir las puertas y van a entrar. ¿Quién va a entrar al reino? Tengan eso en mente, hermanos, que están 100% correlacionados este concepto de reino e iglesia. O la iglesia, cuando se establece, cuando se edifica,
es cuando se restaura el reino. Ok, vemos, hermanos, entonces que fue profetizado por Jesús ahí en Mateo. Pero además, noten ustedes, tenemos que presentar evidencias bíblicas si realmente lo que profetizó Jesús en Mateo y lo que dijo a algunos en Marcos 9:1 se cumplió. Ahí están algunos textos que no los vamos a leer. Yo se los voy a parafrasear y dar una interpretación. Ustedes vayan a sus casas y estudienlos bien a ver si no es verdad lo que dice allí. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 3, 4 y 4:11. Vamos a ver Hebreos 11:28 y Apocalipsis 1:9. Estos textos están sencillos. Hay más, pero quiero que veamos esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, lo importante de allí, hermanos, es que dice que la iglesia o los santos fueron trasladados, ¿a dónde? A su reino. Otra vez, yo siempre digo, pasado, presente o futuro, fueron trasladados. Y dice allí, ¿hablando de qué, hermano? Del pasado. La acción de trasladar no es para el futuro. No está hablando del tiempo presente. Le está diciendo a los hermanos de Colosa, eso aconteció cuando ustedes algo hicieron en el pasado, cuando se estableció la iglesia en Colosa. Ustedes pueden ver los viajes de Pablo. Dice, ahí fueron trasladados al reino. Obviamente, Pablo sabía que el reino existía ya, a lo menos para el año 60, cuando se escribió esa epístola más o menos, porque dice que había cristianos que fueron, ¿qué? Trasladados allí. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 28, el escritor dice que habiendo recibido un reino inconmovible, el participio del griego, habiendo recibido, no dice como la traducción del Nuevo Mundo, que dice, porque hemos de recibir tiempo futuro, no, hermanos. Es un participio presente indicando que ya tenemos, a lo menos ahí en los que están leyendo la epístola de los Hebreos, ya tienen que, en el tiempo de que leen la epístola, un reino inconmovible. La gramática está bien simple. El reino existe y es inconmovible, y ahí están los que están leyendo esa epístola. Y luego Apocalipsis capítulo 1, verso 9, uno de mis textos favoritos. Juan estaba en la isla de Patmos, y dice allí que estaba sufriendo. ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde es que estaba sufriendo? ¿Y dónde estaba? En el reino de Dios. Tiempo presente. Yo estoy sufriendo. ¿Y estoy sufriendo dónde? En el reino de Dios. ¿Cómo puede alguien, hermano, sufrir si un reino no existe y decir que está sufriendo en el reino de Dios? Un texto más. Y ya terminamos, hermanos, que fue restaurado. No hay ninguna duda. Y regreso a Colosenses capítulo 4, versículo 11. Dice que había varios que eran colaboradores del apóstol Pablo, y dice que algunos son colaboradores donde en el reino de Dios. Si conectamos capítulo 1, verso 3 y capítulo 4, verso 11, el reino, hermanos, existía en el primer siglo. Ok. Esto es interesante, porque los bautizados, añadidos a la iglesia, hermanos, vinieron a ser aquellas personas que entraron en el reino. Vamos a ver aquí el establecimiento de la iglesia, ya vamos a verlo un poquito más definido. Tengan en mente estos textos, hermanos, yo creo que ustedes los conocen bien. Los bautizados, añadidos a la iglesia, Hechos 2:47.
los santos en la iglesia y en el reino de Dios. Los redimidos están en la iglesia y el reino. Pero vamos a Hechos 2:47. Porque Pedro predica, ¿qué pasa? Se bautizan como 3,000 personas. Y dice el texto ahí, en las mejores versiones y buenos manuscritos, que aquellos que habían de ser salvos fueron añadidos a la iglesia. Los salvos, añadidos ¿a dónde? A la iglesia. Entonces hay gente en el mundo, viene a formar parte de un grupo que se llama iglesia. Ese grupo que se llama iglesia son salvos por la sangre de Jesús, que vamos a ver. Son los santos, son los que estaban aquí en el mundo, se apartaron para ser parte de un grupo, iglesia, ahora se le llama santificados o santos. Estaban en el mundo y vienen a ser parte de un grupo que se llama iglesia, que fueron redimidos por la sangre de Cristo. Este grupo, hermanos, es especial, porque fueron sacados de una situación, ¿verdad?, no espiritual. Entonces, allí vemos nosotros, hermanos, que los bautizados entonces fueron añadidos a la iglesia. Pero ahora noten ustedes, los santos en la iglesia realmente son los mismos que están en el reino. En 1 Corintios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Corinto, a los que santos, a los santificados. Entonces la iglesia, ¿quién está en la iglesia? Los santos y los santificados. ¿Recuerdan ustedes cuando leímos Colosenses capítulo 1, versos 2 y 13? Dice que los santificados fueron trasladados ¿a dónde? Dice que obedecieron el evangelio. Este evangelio los santificó y los trasladó al reino. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los santificados, los santos, forman parte de la iglesia. Los santificados, los santos, fueron trasladados ¿a dónde? Al reino. Parece que son como sinónimos, ¿verdad? Esas palabras. Ahora, noten ustedes, los redimidos por la sangre de Jesús están en la iglesia, están en el reino. Son, hermanos, es una doctrina, ¿verdad?, en cuanto a la iglesia y el reino. Hechos capítulo 2, verso 28, Pablo hace llamar a los ancianos y les dice que ellos deben de apacentar la iglesia por la cual Jesús murió por su propia sangre. Entonces, la iglesia fueron perdonados o redimidos por la sangre. En la iglesia están ¿qué? Los redimidos por la sangre de Jesús. Y si van ustedes a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, dice algo bien interesante. Ese texto sí lo voy a leer, porque aunque hay mucho lenguaje apocalíptico, ahí me enseña a mí, hermanos, que no hay cómo malinterpretar Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre ¿qué? Nos has redimido para Dios. Entonces la sangre de Cristo hizo esa redención, ¿verdad? De todo linaje y lenguaje y pueblo y nación. Y porque la sangre redimió, nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los que fueron redimidos por la sangre de Jesús están ¿dónde? En un reino, porque dice que vamos a reinar. Si vamos a reinar, tenemos que estar en un reino. ¿Qué vemos en Hechos 2? La iglesia son los redimidos por la sangre. Juan dice que los redimidos por la sangre están reinando, están en un reino. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? El punto que tratamos de establecer, que el establecimiento de la iglesia es la restauración del reino. Ok, vamos a finalizar. Quiero que vean ahí en la pantalla y terminamos.
Ahí están los bautizados y salvos. ¿Notan ustedes? Ahí están. Los que están ahí están en el mundo. Esos puntos, esos círculos negros son los que están en el mundo. ¿Y qué pasa? Escuchan la predicación del Evangelio. Vienen a ser ¿qué? Añadidos a la iglesia, forman parte de ese grupo. Por donde quiera que se predique el Evangelio, allí es, hermanos, donde comienza ese proceso de ser añadidos a la iglesia y ser parte de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa después de esto? Según lo que hemos visto, noten ustedes. Ahí está el reino, la iglesia salva. ¿Qué pasa? Entran al reino. Tan simple así. ¿Se notaron ustedes? Tan simple así. Miren, ahí está los bautizados y salvos. ¿Qué pasa con estos? Ahí está. Entran al reino. El reino, la iglesia, ¿qué diferencia hay? Nomás en terminología y significado. No vamos a entrar a la teología. Lo que sabemos bíblicamente, hermanos, es que realmente cuando hablamos de la iglesia, hablamos que el reino fue restaurado en el primer siglo. En la siguiente clase seguiremos, hermanos, con otros puntos sobre Jesús y sus discípulos.